A todos, mi nombre es Jorge Estrada. Vamos a ver un caso aplicado, el cual son autos importados que se venden a menor costo en un intervalo de años en los Estados Unidos. Entonces tenemos nuestros datos iniciales, donde el año va a ser nuestra variable X y el número de autos importados nuestra variable Y. Comprende desde 1969 hasta 2009. Entonces, inicialmente en el punto uno nos piden graficar desde 1969 hasta 1988 la dispersión de los autos importados. Entonces, bueno, acá tenemos la gráfica, vemos que va en el rango de años solicitado y nos pueden indicar si existe una relación lineal entre el número de autos importados y el año. Entonces, pues hay dos formas de saber si existe esa relación y una es pues, tener esta línea de tendencia y ver que los puntos mm, se dispersan por encima y por debajo de la recta, muy cercano a la pendiente, ¿no? Entonces vemos que en este caso se cumpliría y también vemos que R cuadrado es muy cercano a uno. Cuando es cercano a uno quiere decir que el modelo se ajusta y pues por ello hay una relación lineal entre el año y el número de autos importados en esta primera mitad. En el segundo punto, nos solicitan predecir el número de autos importados como función de un año. Entonces, utilizando Excel, se sacó una estimación lineal de los mínimos cuadrados, teniendo aquí en esta columna los datos de la pendiente y en esta columna teniendo los datos del origen. Entonces, obteniendo la pendiente, ya pues previamente teníamos la ecuación dada por la línea de tendencia en Excel. Acá tenemos el margen de error que hay en la ordenada, tenemos R cuadrado, tenemos la ecuación, mm, despejando para X y utilizando la función de predicción lineal de Excel, obtenemos que el número de autos importados en función de un año, entre 1969 y 1988, son 2.3 autos a importar. En el tercer punto, nos piden explicar si hay una relación significativa entre el número de autos importados y el año. Entonces, pues sí existe una relación significativa. Esto quiere decir que el número de autos importados variará muy poco en el rango de años, entre 1969 y 1988. El coeficiente determinado y la gráfica nos indican que esta relación existe. También se puede inferir mediante unos residuos que pues vamos a ver más adelante. En el punto número 4 dice use un programa de cómputo para predecir el número de autos importados usando unos intervalos de predicción del 95%. Entonces pues también se utilizó Excel. Este punto está en la hoja número 4. ¿Cómo se hizo? Pues se utilizó la herramienta de análisis de Excel utilizando la función de regresión y pues dando el intervalo del 95%. Entonces, como vemos, aquí en el punto quinto nos preguntan si eh, se dan estimaciones precisas de los valores reales observados en ese año en comparación con los que se tienen acá en la predicción. Entonces vemos que para el año 2007, que es la primera observación, tenemos el número de autos a importar es de 2.4. Si vemos los datos originales, en el año 2007 también hay 2.4, para el 2008 tenemos una importación de 2.3, acá es de 2.1, para el 2009 de 1.8 y para la predicción es también de 1.8, lo cual nos indica pues que hay una predicción exacta en ese intervalo de años. En el sexto punto nos piden agregar los datos de la siguiente mitad de la tabla, es decir, desde 1989 hasta 2009. Entonces vemos que tenemos seleccionados los datos de la siguiente mitad de la tabla desde 1989 hasta 2009 y vemos que aquí, a diferencia de la primera mitad, no hay una relación lineal.
Vemos que hay datos, puntos que se dispersan bastante en el gráfico, lo cual ya a simple vista pues ya nos indica que ya no hay una relación lineal y también lo podemos inferir debido a el R cuadrado, el coeficiente de determinación, vemos que es 0.0267, el cual se aleja bastante de uno. Entonces pues vemos que ya no hay una relación lineal. Vemos unos residuos bastante altos, o sea, de estos puntos que están alejados, están lejanos. Y por último, dada la forma gráfica de dispersión para los años 1969 a 2009, esta ya sería la gráfica completa, o sea, la totalidad de los datos. Vemos aquí, pues, seleccionados ya todos los datos. Primero analizamos la primera mitad, la segunda mitad, ahora los datos completos. Y nos piden, ¿le parece que una recta da un modelo preciso para los datos? ¿Qué otro tipo de modelo podría ser apropiado? Entonces vemos lo mismo, vemos que ya la dispersión de los datos es bastante amplia. Vemos que R cuadrado es 0.03, el cual se aleja bastante de uno, entonces no es un modelo preciso, no es un modelo ajustado, para lo cual podríamos utilizar un modelo de regresión cuadrática, que es un modelo alternativo cuando el coeficiente determinado no se acerca a uno. Dice que nos apoyemos en nuestras gráficas residuales para ayudar a contestar la pregunta. Aquí las tenemos. Y pues eso es todo el análisis de este caso aplicado. Gracias.